Jesús en el infierno, su descenso al abismo según la Biblia y la Iglesia Católica. El descenso de Jesucristo al infierno, también conocido como el descenso a los infiernos, es un evento crucial en la tradición cristiana, celebrado en el Credo de los Apóstoles con la frase, descendió a los infiernos. Este acontecimiento tiene una rica base teológica y espiritual, profundamente interpretada por la Iglesia Católica a través de las Escrituras y el Magisterio. ¿Qué ocurrió cuando Jesús descendió al infierno? La Iglesia Católica enseña que, tras su muerte en la cruz y antes de su resurrección, Jesús descendió al lugar donde estaban las almas de los justos que habían muerto antes de su redención. Este lugar no es el infierno, como lo entendemos hoy, sino el Seol o Hades, una morada de los muertos que contenía tanto a los justos como a los injustos. El propósito de este descenso fue liberar a los justos y anunciar la victoria de su sacrificio redentor. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica así. Jesús descendió al abismo para liberar a los justos que le habían precedido. No bajó para liberar a los condenados ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos. 633. Este evento no solo proclama el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, sino que también inaugura el acceso al cielo para aquellos que habían muerto en amistad con Dios. La Biblia y el descenso de Cristo. La Sagrada Escritura menciona este evento en varias ocasiones, aunque no siempre con detalles explícitos. Algunos de los versículos más relevantes incluyen 1 Pedro 3, 18-19. Porque también Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje es clave para comprender que Jesús proclamó su victoria a las almas que estaban en prisión, es decir, en el Hades. Efesios 4, 9-10. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también había descendido a las regiones inferiores de la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este texto refleja que Jesús descendió a las profundidades para completar su obra de salvación. Salmo 16:10, citado en Hechos 2:27. No dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este versículo profético, citado por Pedro en Pentecostés, habla de la resurrección y del poder de Cristo sobre la muerte. Mateo 12:40. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este pasaje prefigura el tiempo que Jesús pasó en la tumba y su descenso al abismo. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí se declara la autoridad de Cristo sobre la muerte y el infierno, conseguida en su descenso. El significado espiritual del descenso. El descenso de Jesús al infierno tiene un significado profundo. La victoria sobre el pecado y la muerte. Con este acto, Jesús rompió las cadenas del pecado y destruyó el poder de la muerte para siempre. La redención de los justos, los santos y profetas del Antiguo Testamento, que habían esperado la venida del Mesías, finalmente fueron liberados y llevados al cielo. La confirmación del juicio final, Cristo proclamó su triunfo incluso a los injustos, reafirmando que el mal no puede prevalecer. Este evento subraya el alcance total de la obra redentora de Cristo. No solo salva a los vivos, sino que también rescata a los muertos. El descenso de Jesús al infierno, una profunda reflexión bíblica y teológica. El descenso de Jesús al infierno es uno de los misterios más profundos y significativos de la fe cristiana. Este evento, celebrado en la tradición católica y mencionado en el Credo de los Apóstoles con las palabras, descendió a los infiernos, simboliza la culminación de la misión redentora de Cristo, incluso en los lugares más oscuros. No solo confirma su victoria sobre el pecado y la muerte, sino que revela la profundidad del amor divino que no conoce límites. ¿Qué significa el infierno en este contexto? El término infierno en este contexto no se refiere al lugar de condenación eterna, conocido como Gehenna en la tradición bíblica. Más bien, se alude al Hades o Seol,
que en la mentalidad judía era el lugar donde iban todas las almas después de la muerte, tanto las de los justos como las de los injustos. Este lugar era una morada intermedia, una especie de abismo, que separaba a las almas según su relación con Dios. Lucas 16, 22-26. En el Seol, los justos esperaban la redención prometida por el Mesías. Estos justos eran los patriarcas, profetas y todos aquellos que habían vivido en fidelidad a Dios antes de la venida de Cristo. Jesús descendió a este lugar no para sufrir, sino para proclamar su victoria y liberar a estas almas que aguardaban su salvación. Fundamentos bíblicos del descenso de Jesús. La Escritura hace referencia al descenso de Cristo en varias ocasiones, aunque los detalles explícitos son limitados. Sin embargo, estos versículos, junto con las enseñanzas de la Iglesia, nos ofrecen una visión profunda. 1 Pedro 3, 18-19. Porque también Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje describe cómo Jesús proclamó su victoria a los espíritus encarcelados en el Hades, anunciando que su obra redentora estaba cumplida. Efesios 4, 8-10. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también había descendido a las regiones inferiores de la tierra? Este texto conecta el descenso de Cristo con su posterior ascensión gloriosa, mostrando que su misión redentora abarcó tanto los cielos como las profundidades de la tierra. Salmo 16:10, citado en Hechos 2, 27-31. No dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este versículo profético, aplicado a Cristo, revela que aunque Jesús descendió al Hades, no permaneció allí, sino que triunfó sobre la muerte. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este versículo proclama la autoridad de Cristo sobre la muerte y el Hades, obtenida a través de su sacrificio y descenso. Mateo 12:40. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este pasaje prefigura el tiempo que Jesús pasó en la tumba y su descenso a las profundidades. ¿Qué hizo Jesús en el infierno? La Iglesia Católica enseña que Jesús realizó 3 acciones principales durante su descenso al Hades. Proclamó su victoria. Jesús no descendió como un derrotado, sino como el vencedor del pecado y la muerte. Proclamó a las almas justas e incluso a los condenados que su sacrificio en la cruz había cumplido el plan de salvación de Dios. Liberó a los justos. Jesús liberó a las almas de los justos, como Abraham, Moisés, David y los profetas, que habían esperado la redención prometida. Estas almas fueron conducidas al cielo, inaugurando el acceso a la vida eterna. Afianzó su autoridad. Al descender al Hades, Jesús afirmó su dominio sobre todos los reinos de la existencia.